Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy hablaremos sobre teorías educativas y curriculares. A lo largo de la historia, las sociedades han evolucionado y la educación no es la excepción. Hemos visto cómo el currículo es una acción política que se relaciona con los objetivos y metas que tiene el Estado. Desde esta perspectiva, las teorías educativas que fundamentan el diseño curricular se basan en el constructivismo, cognitivismo, enfoque histórico-cultural y las pedagogías críticas. La teoría constructivista, representada por figuras como Piaget y Vygotsky, sostienen que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevos conocimientos a partir de sus experiencias previas. Esta teoría subraya la importancia de que los estudiantes sean partícipes activos de su propio aprendizaje. Las otras teorías consideran que el proceso de aprendizaje es un camino, en el que el estudiante logra construir aprendizajes significativos a través del descubrimiento. Asimismo, destaca la importancia de incluir ambientes de aprendizaje y cómo el proceso educativo se presenta en un contexto. Es decir, la educación debe ser contextualizada. De este modo, el currículo se convierte en una herramienta para diseñar el qué, cómo y para qué. Henry Giroux añade que los estudiantes no solamente deben criticar a estas estructuras, sino también ofrecer otras alternativas. Giroux propone que los maestros sean vistos como intelectuales transformadores, capaces de desafiar a las normas establecidas y promover una educación que enfatice la justicia social y la equidad. Wayne, en cambio, destaca la importancia de una crítica que revele las desigualdades sistémicas y proponga una teoría educativa que conecte la educación con la justicia, con la política, con los elementos culturales y la economía. La educación debe trascender ese rol de ser meramente capacitadora. Miguel Herrera señala que un currículo intercultural debe ser inclusivo y contextualizado, tomando en cuenta las necesidades y características de los estudiantes y del contexto. Para ello, Espinosa argumenta que un currículo intercultural debe permitir la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y sobre todo resalta que estos modelos curriculares deben ser abiertos para permitir justamente esta movilización de los contenidos hacia el territorio. Existe un gran debate sobre qué aprendemos y qué enseñamos. A menudo repetimos historias desde una perspectiva occidental y colonial. Por lo tanto, pensar al currículo desde las epistemologías del sur es el gran reto. Paraskeva invita a movilizar el abordaje conceptual de los aprendizajes en términos de adquisición de hegemónicos y homogenizantes que reestructuren las estructuras de poder, planteando una educación emancipadora que deconstruya las epistemologías dominantes. Este proceso es urgente y necesario en la educación, ya que implica reconocer conocimientos marginados y sobre todo desafiar a los discursos y pensamientos que han sido transmitidos por años, según los planteamientos de Boaventura de Sousa y Grossfogel. En el segundo segmento de este podcast hablaremos sobre currículo y educación. La Constitución 2008 reconoce al Ecuador como un país plurinacional, intercultural y diverso. Desde esta premisa, la educación genera una mirada nueva, que es la etnoeducación, que reconoce y valora las culturas, saberes y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es decir, traza un nuevo camino para alcanzar una educación intercultural. En el caso de la educación inicial y básica, desde el desarrollo del currículo prescrito y en acción, aborda elementos justamente que son la identidad cultural, la importancia del contexto plasmado en los ambientes de aprendizaje y el reconocimiento de la lingüística. Sin embargo, en la acción a veces puede convertirse en un folclore, es decir, un elemento que no se profundiza y no existe un reconocimiento real de estas formas propias de pensamiento en comunidad. Para responder a la interrogante de este podcast, es importante mencionar que el desarrollo del currículo debe obedecer a una perspectiva intercultural y decolonial. Es fundamental lograr una educación más inclusiva y equitativa, y son estas teorías críticas representadas por estos autores que nos proporcionan un marco para cuestionar y transformar las estructuras de la educación, y justamente no enfocarnos a esta transformación desde la crítica, sino también generar y construir alternativas que promuevan estos resultados que queremos. Y no puede existir un currículo que no contemple a la interculturalidad, el currículo decolonizado y que promueva una educación, o más bien una etnoeducación, debe ser el nuevo desafío para los docentes del siglo XXI y para las autoridades de educación. Justamente pensar en qué estamos enseñando y cómo lo hacemos.
¿Qué estamos enseñando desde un proceso de deconstrucción, desde la decolonialidad y desde esta crítica y reconocimiento y visibilización de los saberes y conocimientos de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos? Y este otro puente del cómo enseñamos, justamente pensado en la utilización o la territorialización del currículo. Cómo podemos utilizar estos ambientes de aprendizaje que nos brinda la naturaleza, la comunidad y estos contextos que lo hemos alejado y que trascienden las 4 paredes del aula de clase. Bueno, queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.